Bienvenidos nuevamente al curso de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar el tema de las propiedades periódicas. Cuando hablamos de las propiedades periódicas, hay que tener en cuenta el concepto de periodicidad. ¿Qué cosa debemos entender en primer lugar por periodicidad? Por ejemplo, esos son los logotipos de las últimas Olimpiadas. Fíjate, México 68, Múnich 72, Montreal 76, Moscú 80, Estados Unidos 84, Corea 86, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. ¿Qué observamos en cada una de las fechas? ¿Qué observamos en cada una de las fechas? Nos damos cuenta que se está repitiendo cada 4 años, ¿ok? Eso se repite cada 4 años. Muy bien. ¿Esto qué significa entonces? Que cada 4 años es la periodicidad de los eventos de las Olimpiadas, ¿correcto? Ahora, la de Japón, en este caso, se iba a realizar este 2020, todavía está en duda, ¿no? Que lo van a postergar. Depende cómo va evolucionando esto del coronavirus. Pero por lo menos, ya sabes que siempre se repite cada 4 años. Fíjate, Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Bueno, como referencia. ¿Cada cuánto tiempo se repiten los mundiales de fútbol? También igual, cada 4 años. ¿Ok? Entonces, esos son eventos periódicos porque se van repitiendo en un cierto intervalo de tiempo. En un cierto intervalo de tiempo. El detalle está en que cuando hablamos de la tabla periódica no vamos a hablar específicamente de tiempo. El criterio de periodicidad en la tabla periódica va a ser cómo cambian, cómo van a ser las propiedades periódicas, ¿no? Tanto en los periodos y en los grupos, ¿ok? Y de acuerdo a esas propiedades, cómo varía la intensidad de esas propiedades, determinamos, ¿no? Las llamadas propiedades periódicas. Las propiedades periódicas vamos a agruparlas en 4 criterios. Relaciones de tamaño, relaciones de energía, relaciones de conductividad eléctrica y también tendencia a transferir electrones. Comenzamos con la primera, que sería las relaciones de tamaño. Cuando se habla del radio atómico, decimos que es la distancia que hay, ¿no? Desde el núcleo hasta el último electrón de la configuración electrónica. Claro que este es un concepto un poquito más moderno. Antiguamente se decía que el radio atómico era la mitad de la distancia de dos átomos iguales colocados uno al lado del otro. ¿Ok? Aunque no es del todo cierto, pero era una idea muy aproximada al tamaño atómico que se comenzó a plantear en los inicios del estudio de estas propiedades. Ahora fíjate, ya sabemos que cuando se habla de la mecánica cuántica, los electrones están en una región de máxima probabilidad. Entonces, si vamos a tomar en cuenta la distancia que hay desde el núcleo hacia la zona donde los electrones pasan la mayor parte del tiempo, eso vendría a ser su radio atómico. Entonces, fíjate en la imagen, todo ese movimiento de los electrones determina una región de máxima probabilidad. Y por lo tanto, desde el núcleo hasta donde están los últimos electrones, a eso le vamos a denominar radio atómico. Muy bien. Cuando hablamos de radio atómico, las unidades pueden ser nanómetros, pueden ser picómetros o pueden ser angstrom, que era una unidad clásica antigua, ¿no? Un nanómetro vale 10 a la menos 9 metros, un picómetro 10 a la menos 12 metros, un angstrom es 10 a la menos 10 metros o el equivalente también de 10 a la menos 8 centímetros. Vamos ahora a ver cómo cambian las relaciones de radio tanto en un periodo como en un grupo. Si te das cuenta, cuando decimos litio, berilio, boro, carbón, nitrógeno, oxígeno, flúor, es el segundo periodo. 152,
111, 88, 77, 74, 66, 64. El radio está disminuyendo de izquierda a derecha. En el periodo número 3, 186, 160, 43, 117, 110, 104, también de izquierda a derecha el radio está disminuyendo. Pero si vemos en una columna, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, 152, 186, 231, 244, 262. Igual para el caso del flúor. Es cierto que entre litio y flúor, el flúor es más pequeño, pero si comparamos la columna que corresponde a los elementos del grupo 7A, o también llamado grupo 17, 64, 99, 114, 133, 140. El radio también está aumentando. El radio también está aumentando. Eso nos va a dar una idea de cómo es lo que se llama una variación periódica. Entonces, podríamos decir lo siguiente. De arriba hacia abajo, el radio aumenta, pero de izquierda a derecha, el radio disminuye. Y ese detalle ya nos permite hacer una generalización. Fíjate, cuando hablamos de esa generalización del tamaño atómico, el tamaño de los átomos o el radio atómico va a disminuir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Ok? Pero fíjate que muchos libros lo mencionan así. El radio atómico disminuye de izquierda a derecha, ¿sí? Pero de arriba hacia abajo aumenta. Para evitar problemas, fíjate, es mejor plantearlo así. Es una misma tendencia. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿cómo varía el radio atómico? Si observas con cuidado, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, los radios van disminuyendo, se hacen más pequeños. Por eso en la secuencia, en la forma como están ordenados los elementos, de abajo hacia arriba y izquierda a derecha, el radio atómico disminuye. Eso es lo primero que debes aprenderte. De abajo hacia arriba y izquierda a derecha, el radio atómico disminuye. ¿Ok? También habría que ver la relación de los radios iónicos. Cuando se habla de radios iónicos, recuerda que un ion puede ser un catión o un anión. Entonces, ¿qué pasaría si un átomo pierde electrones o un átomo gana electrones? Cuando hablamos del radio iónico, vamos a decir que es la distancia que hay desde el núcleo hasta el último electrón de la especie ionizada. ¿Ya? Es la distancia que hay desde el núcleo hasta el último electrón de la especie ionizada. En el caso de los cationes, cuando un átomo pierde electrones, el átomo se hace más pequeñito. ¿Por qué razón? Porque el núcleo atrae con más fuerza a los electrones que le quedan. En cambio, si vemos el caso del flúor, cuando forma aniones, el tamaño aumenta. ¿Por qué razón el tamaño aumenta? Porque cuando gana electrones, la nube electrónica va a tender a crecer. Y si la nube electrónica crece, obviamente el tamaño también varía, ¿no? Por eso es que siempre mencionamos que los cationes son especies con radios pequeños y los aniones son especies con radios grandes. Entonces, a medida que los elementos pierden electrones, se hacen más pequeñitos. Ahí está, fíjate, el litio, el berilio, el sodio y el magnesio. Pero en cambio, con una especie química gana electrones, mientras más electrones ganen, su tamaño va a ser mayor. ¿De acuerdo? Ese detalle es muy importante. Ahora vamos a la cuestión de la energía, fíjate. Voy a tener que hacer esto porque no lo he podido arreglar bien. Cuando se habla de la energía y mencionamos la energía de ionización, mira, ahí está el átomo de hidrógeno, en este caso es litio. Ahí está, 3 electrones. Viene la energía, sale el electrón. ¿Y ahora qué pasa? Me queda el átomo con solamente 2 electrones. Cuando eso sucede, se llama una ionización. Y se define la energía de ionización de la siguiente manera. Es la mínima cantidad de energía necesaria para que un átomo pierda un electrón de su última capa y este átomo se encuentra en fase gaseosa. Este átomo se encuentra en fase gaseosa. Por lo tanto, cuando tú observas la variación periódica, ahí está, observa. Para poder quitar un electrón, el último electrón de su última capa, eso requiere 496 kJ por mol.
Pero si tú quisieras retirar digamos, el electrón que sigue, la energía, mira cómo se incrementa de 496 a 4560. ¿Y por qué la energía se incrementa? Porque como el núcleo atrae con más fuerza los electrones, para que éste pierda, se necesita mucha mayor energía. Es por eso que cuando tú ves la primera, segunda o tercera energía de ionización, mientras más electrones pierde un átomo, más energía es necesaria para que pierda el electrón. ¿Ok? Las unidades de la energía van a estar en kilojoule por mol, electronvoltios o kilocalorías por mol. Cuando la energía se expresa en electronvoltios, antiguamente se le llamaba potencial de ionización, porque era la cantidad de voltaje necesario para que un átomo pierda electrones. En cambio, ahora la definición se hace en función de lo que se llama la energía de ionización. Fíjate, cuando se habla de las relaciones de energía, tenemos que analizar lo que se llama la variación periódica. ¿Cómo varía? Fíjate los valores. 1310 para el hidrógeno, 2370 para el helio. ¿Por qué aumentó? Porque resulta que como el helio tiene 2 electrones, es mucho más estable. Si es más estable, hay que usar más energía para sacar electrones. Mira, el litio, por ejemplo, es 520. ¿Y cuánto es para el flúor? 1680. Eso quiere decir que cuando el tamaño se hace más pequeño, el núcleo atrae con más fuerza a los electrones y por lo tanto, si yo quiero quitarle electrones, voy a necesitar una mayor cantidad de energía. Entonces, esta gráfica es muy bonita porque nos está diciendo que cuando queremos evaluar la llamada variación periódica, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Ok? Y fíjate que cuando se ve esta variación periódica, está en relación inversa al radio atómico. Si el radio atómico disminuye, la energía de ionización aumenta. Esa es una cosa que siempre voy a tener que recomendarte. Me observa con cuidado cuando la energía de ionización cambia, está en relación inversa al tamaño atómico. Muy bien. Cuando se habla de la afinidad electrónica, se menciona como la variación de energía que se produce cuando un átomo gana un electrón, ¿sí? Pero ojo, puede ser un átomo neutro o también una especie iónica. ¿Y cómo así? Fíjate. En el caso del flúor, cuando gana un electrón, libera una cantidad de energía equivalente a 328 kilojoule por mol. Igual, cuando el oxígeno gana su primer electrón, su variación energética es menos 141 kilojoule por mol. Pero mira, el signo es negativo. Cuando el signo es negativo quiere decir que el sistema libera energía. Pero mira la segunda energía de ionización del oxígeno. Ahora es más 744 kilojoule por mol. ¿Qué significa que sea más 744 kilojoule por mol? Significa que para que un átomo de oxígeno ionizado gane el segundo electrón, tiene que, en primer lugar, vencer la repulsión electrostática. Y si tiene que superar la repulsión electrostática, hay que dar energía suficiente para que este segundo electrón se introduzca en la estructura electrónica del oxígeno. Es por eso que la segunda afinidad electrónica son positivas, porque estamos obligando a que el átomo acepte electrones. ¿Ok? Por eso fíjate también, si tú observas de arriba hacia abajo, flúor, cloro, bromo, yodo, cómo varía la afinidad electrónica. Va a disminuir, ¿sí o no? Disminuye. Ahí también hay un detalle interesante. Esta es una pregunta clásica de examen de admisión. El cloro es una excepción muy importante respecto a lo que serían las energías de ionización. Debido a su mayor estabilidad, el cloro tiene el mayor valor de toda la familia. Fíjate, es 348 para el flúor, 342 para el bromo, 314 está disminuyendo, pero en el caso del cloro sería 364 kilojoule por mol. Entonces, es una variación, ¿no?, muy peculiar que tiene el cloro respecto a su afinidad electrónica.
Así que mucho cuidado. Eso ha sido una pregunta de examen de admisión de UNI. Veamos aquí esta tabla. Si tú observas cómo varía la energía de ionización, siguen siendo negativas, o sea que son exotérmicas, liberan, excepto en el caso del nitrógeno, en el caso de los gases nobles, en el caso del grupo 2A. ¿Por qué es negativa la energía o positiva en algunos casos para el 2A y el 8A? Es que como son estables, ellos no les es fácil ganar electrones. Hay que obligarlos a que ganen electrones. Es por eso que se vuelven unos procesos endotérmicos, absorben energía. Y para terminar esta parte, tú tienes que recordar lo siguiente. ¿Cómo cambia la afinidad electrónica? Si recuerdas la tablita que vimos, de abajo hacia arriba aumenta y de izquierda a derecha también aumenta. ¿Sí? Por esa razón, eso se puede graficar así. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, la afinidad electrónica aumenta. Y fíjate que la afinidad electrónica aumenta y guarda una relación inversa con el radio atómico. Entonces, eso es lo que se denomina la variación periódica, tanto en un periodo como en un grupo. La siguiente pregunta o el siguiente tema sería acá lo que se llama el carácter metálico. El carácter metálico se refiere a la capacidad, a la facilidad que tienen los elementos metálicos para perder electrones. Y cuando una especie química, como los metales, pierden electrones, se vuelven positivos, se hacen cationes. ¿Ok? Por esa razón que el francio es el que tiene menor carácter metálico, o perdón, el mayor carácter metálico, porque le es más fácil perder electrones. ¿Ok? En cambio, cuando se habla del carácter metálico, es la facilidad para que el átomo gane electrones. ¿Ok? En ese caso, ¿quién es el elemento que tiene mayor carácter metálico? El flúor, porque el flúor le es más fácil ganar electrones. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, aquí, por la transferencia de electrones, es fácil recordar que los metales tienden a perder y los no metales tienden a ganar. Por eso, de abajo hacia arriba y izquierda a derecha, hay dos formas de considerar esto. La primera, de abajo hacia arriba y izquierda a derecha, el carácter metálico disminuye. Pero, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, el carácter no metálico aumenta. Por eso hay que manejarlo en estos dos sentidos. Aumenta el carácter no metálico y disminuye el carácter metálico de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Muy bien. El otro factor que es la relación de transferencia de electrones sería la electronegatividad. Este concepto fue creado en 1932 por el señor Linus Pauling y nos indica la tendencia que presenta un elemento para ganar electrones. Podemos hacer una analogía de la electronegatividad como, por ejemplo, cuando una persona, un artista sobre todo, es llamado, digamos, por una campaña publicitaria, digamos, traen a Jennifer López y a ¿qué podría ser aquí? Ahí está, podría ser, por ejemplo, esta chica que sale, Joana San Miguel, ¿te acuerdas que era conductora, salía en Pataclown también? Entonces, ¿cuál de las dos personas comienza a reunir a las personas para que tomen una foto con ella? Obviamente la mayor cantidad de personas va a ir con Jennifer López, una artista internacional muy conocida, tiene canciones bastante famosas. En cambio, la otra señorita es una animadora de televisión, también tiene su jale, tiene sus hinchas, pero ¿quién va a convocar mayor cantidad de personas? ¿Quién va a convocar mayor cantidad de personas? Obviamente Jennifer López. Entonces, eso sería como una analogía de que la persona que puede jalar o puede atraer más personas sería como la más electronegativa. Esta idea es bastante curiosa porque la planteó Pauling, como te decía, en 1932, a partir de explicar cómo el flúor le era más fácil formar aniones, cómo el sodio le era más fácil formar cationes. Entonces, Pauling explicó de que el flúor, ¿por qué gana electrones? Porque tiene una mayor tendencia a atraerlos
a la hora de formar un enlace químico. Y a esta tendencia para ganar electrones se le llamó electronegatividad. Aunque Pauli hizo el estudio a partir de las energías de ionización y afinidad electrónica, la electronegatividad no tiene unidades. Es una cosa muy curiosa, no tiene unidades. Ahora fíjate en la tabla. 2,2 para el hidrógeno, para el helio no tiene electronegatividad. Profe, un momentito, ¿no tiene electronegatividad? Claro, porque recuerda que los gases nobles tienden a adquirir una estructura más estable y por lo tanto, cuando son estables ya no ganan ni pierden energía. Entonces, Pauling se dio cuenta que en un primer momento esos tres gases nobles no podían formar compuestos, pero el kripton sí, el xenón también. Recuerda que muchos de esos faros que alumbran intensamente en la oscuridad, sobre todo en día de neblina, tienen xenón. Y ese xenón es el que favorece a que la luz sea mucho más intensa. Entonces, hidrógeno 2,2, flúor 4,0, sodio 0,9, cloro 3,2, etc. Por lo tanto, nos percatamos que la electronegatividad va incrementándose de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, la electronegatividad se va aumentando de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Fíjate ahora cómo sería. Mira la gráfica. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha aumenta la electronegatividad. Muy bien. Entonces quiere decir que si nosotros conocemos el radio atómico, la relación entre el radio atómico y la electronegatividad son relaciones inversas. Sigamos. Ahora con esto podemos hacer los problemas. Nos pide hallar la configuración electrónica en 3A boroides. Bueno, obviamente el grupo 3A son los boroides. Pero recuerda que ese 3 me está diciendo que el periodo o el nivel es 3. Si es un elemento boroide, su configuración electrónica acaba en NS2, NP1. Combinamos esos dos datos y me queda 3S2 y 3P1. Si usted plantea la configuración electrónica, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P1. Por lo tanto, ahí está la configuración electrónica de ese elemento a partir de los datos que corresponden a los elementos en la tabla periódica. No se olviden que los elementos tienen una coincidencia entre la configuración electrónica y su ubicación en la tabla. ¿Ok? Fíjate en ese caso en la pregunta 2. También, tercer periodo, pero dice 2A, alcalinos térreos. ¿Cómo podemos desarrollar esa pregunta? Pues fácil. El periodo es 3. Y para que sea un alcalino térreo, su configuración electrónica debe terminar en NS2. Si hacemos esto, sería 3S2. Si es 3S2, aquí al toque. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. ¿Cómo acaba la configuración electrónica? Acaba en 3S2. ¿De acuerdo? Acaba en 3S2. Así que por ese lado es súper sencilla esta parte de la clase cuando se hacen las proposiciones para los elementos de acuerdo a sus propiedades periódicas. Muy bien, aquí en ese caso, en la número 3, fíjate, y eso nos indica que es el cuarto periodo. Y si es 2A, o bueno, aquí debe ser 3A, o térreos, recuerda sería NS2, NP1, sería 4S2 y 4P1. Me faltó el P1. Ahorita aparece. Si hace una configuración electrónica, fíjate cómo termina. Pero, recuerda que ahí me falta algo, el 3D. ¿Bien? Entonces, cuando termina una configuración electrónica en NS2, NP1, recuerda que está primero o en medio el D. Así que esa es la respuesta de la pregunta número 3. Y la pregunta número 4 también va por ese lado. Ahora, sino que está hablando del cuarto nivel. Muy bien, ahí estamos. Por lo tanto, la configuración, si es un alcalino térreo, debe acabar en 2A. Ahora sí, ahí sí, en 2A. 4S2. Ahí se acaba en 4S2.
Por lo tanto, al hacer la configuración electrónica, termina en 4s2. Ahí sí, chicos, se me pasó ese detalle del subnivel P, ¿no? Así que les pido disculpas. Pongan una cosa involuntaria. Pero miren cómo se va desarrollando progresivamente la configuración electrónica. Bueno, ¿lo dije? Ahí aparece el peruano. Bueno, cuestión de animación. Epa, me faltó animar esto. ¿Los metales son aquellos elementos que tienden a donar electrones? Sí, recuerda que el carácter metálico implica la capacidad de un elemento para perder electrones. Así que sería verdadero. Los metales, luego de convertirse en aniones, se van a atraer con los cationes. A ver, cuidado acá. Es una pregunta con trampa. Los metales pierden electrones. Y si una especie pierde electrones, forma cationes. Y si forma cationes, la carga es positiva. Por lo tanto, acá dice que los metales se convierten en aniones. Eso es completamente falso. La mayoría de los metales se encuentra a la derecha de la tabla periódica. Recuerda, ¿es eso verdadero o falso? En realidad eso es falso porque los metales se encuentran en el lado izquierdo de la tabla. Es más, si podemos colocarle por zonas, los metales están debajo de la escalerita donde se identifican a los elementos semimetálicos. Muy bien, y con un dibujo de la tabla periódica indica la tendencia de las siguientes propiedades. Bueno, primero quiero ver la silueta que está abajo. Así es de la tabla. Pero recuerda, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, los radios disminuyen. Entonces, de abajo hacia arriba y izquierda a derecha, el tamaño atómico se reduce. Pero si el tamaño atómico se reduce, la propiedad de electronegatividad aumenta, el carácter metálico disminuye porque se va hacia el lado de los no metales, la energía de ionización aumenta, al igual que la afinidad electrónica, pero el radio iónico disminuye y el potencial de ionización se incrementa, va aumentando. ¿Ya, chicos? Así que mucho cuidado con esta pregunta. Bueno, fíjate cómo varía la cosa. Hay la configuración electrónica del 37A halógenos. Ya está. Periodo 3, nivel 3, halógenos NC2NP5. La configuración debe acabar en 3S2 y 3P5. Si hacemos la configuración, sería 1S2, 2S2, P6, 3S2, 3P5. Y ahí acaba la configuración, ¿sí o no? Listo. La siguiente pregunta dice, explica qué es la energía de ionización. Recuerda que la energía de ionización es la mínima cantidad de energía necesaria para que un átomo pierda electrones. ¿Y cómo varía en un grupo y en un periodo? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta. Algo muy similar es la afinidad electrónica. Recuerda que la afinidad electrónica es la tendencia, la capacidad que presenta un elemento para ganar, para atraer electrones. Muy bien. ¿Cómo es la tendencia en la tabla? Pues de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta. Muy bien, chicos. ¿Qué es el radio atómico? Vamos a ver la definición actual de radio atómico. Es la distancia que hay desde el núcleo al electrón más alejado de la zona nuclear. Ahora, ¿cómo cambia el radio atómico en los elementos, digamos, que tenemos en la tabla periódica? Pues fácil. De abajo hacia arriba y izquierda a derecha, el radio atómico disminuye. ¿Por qué el radio atómico disminuye? Porque está aumentando el número atómico. Si aumenta el número atómico, su tendencia para atraer, acercar a los electrones es mayor. Muy bien. Y acá dice, explica qué es carácter metálico y cómo es la tendencia de la tabla periódica en el grupo y periodo. Bueno, pero recuerda que cuando se habla de carácter metálico, indica la capacidad de un elemento para perder electrones. Indica la capacidad de un elemento para perder electrones. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la tabla periódica, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha,
¿Qué sucede con el tamaño, con el radio? Se hace cada vez más pequeño, ¿ok? Porque al aumentar el número atómico, los electrones están más fuertemente atraídos por el núcleo, ¿ok? Y con esto, chicos, terminamos nuestra clase. Ha sido en realidad bastante corta esta clase porque las propiedades periódicas hay que tratar de recordarlas, estudiarlas bonito, ¿ya? Más bien, ahora que estamos en semanas más fuertes de lo que es la pandemia, ¿no? El número de personas contaminadas se va a incrementar muchísimo y es necesario que cada vez se tomen más precauciones. Si una persona de la casa tiene que necesariamente salir a comprar, ustedes tienen que ayudar pues a que sea una adecuada desinfección. ¿Sí? Agüita con alcohol, un tapetito con lejía y así, ¿no? Colaboran con esas cosas porque al final lo importante es mantener la limpieza, evitar tocarse demasiado la cara, las manos, con los ojos y bueno, todo tiene que ser con la finalidad de que salgamos adelante. Todos vamos a salir de esta pandemia siempre y cuando nos estemos cuidando adecuadamente. Bien, chicos, gracias por su atención y la continuamos en la siguiente clase.